es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podéis hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Vigilias, día viernes. De 21 a 24 horas desde los hogares. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vigilias, día viernes. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo, 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, mayo, junio y julio. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. La Iglesia Jesús es mi Salvador, junto al Ministerio Poder de la Oración, toman los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, para honrar la presencia de Dios como lo hizo Obed-Edom. Unite a este propósito de honra y verás como tu vida y toda tu casa serán transformados, así como ocurrió con Obed-Edom y toda su casa. La presencia de Dios marcará un antes y un después en tu vida. Te esperamos. Quizás por mi mal observar
Acércanos a ti, Señor. No hay forma de acercarnos si no es por el Espíritu. Tome asiento, gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tratar de desplayar un poco la importancia que para poder entender lo que ocurrió allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Usted puede tomar ahí su Biblia. La fiesta de Pentecostés, como bien le dije, era esa fiesta que se celebró 50 días con posterioridad a las Pascuas. Y era coincidente con una fiesta que ya se venía realizando en la antigüedad, que era el llevar los frutos. Se llevaban los frutos y era como una ofrenda, el primer fruto, ¿verdad? Y Jesús es el primogénito, ¿verdad? El Espíritu Santo también es el primogénito dentro de la iglesia. El primer fruto que la iglesia tuvo, amén, que pudo recibir fue al Espíritu Santo de Dios, y coincidió con esa fecha. En ese día los discípulos se reunieron para recibir el bautismo del Espíritu Santo. No era un día cualquiera. Por eso yo te dije, no es un día cualquiera hoy. Porque tú has venido también a darle los frutos de alabanza y de adoración a nuestro Dios. ¿Cuánto lo vinieron a hacer hoy? Darle nuestra alabanza, nuestra adoración a nuestro Dios. Darle las primicias de este día a quien se lo merece todo, ¿verdad? Y esos discípulos en el día de Pentecostés dice que descendió en el versículo 1, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés. Tan combatido. ¿Vio cuántas veces se combate el día de Pentecostés? El día que se manifestó el Espíritu Santo. Algunos dicen, no, la iglesia no nació allí, que esto, que el otro, ¿verdad? No. La verdadera iglesia de fuego, de poder, donde se empezaba a predicar, donde se empezaban a convertir, donde un Pedro que había estado medio escondido en aquellos días cuando lo había negado, salió al frente predicando a los mismos que se había unido en un fogón. Y a esos le predicó y le dijo, arrepiéntanse. Mire usted, 50 días después de ese día que él andaba medio escondido allá, cuando lo negó al Señor Jesús, se empoderó, podemos decir, ahí con el Espíritu Santo y terminó predicándole que se arrepientan. Eso no lo hace cualquiera, eso no lo hace ni un hombre valiente, ¿eh? Eso lo hace alguien que está autorizado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y la iglesia, el Espíritu Santo de Dios nos autoriza para esas cosas. El Espíritu Santo de Dios nos autoriza para poder estar hablando aquellas cosas que el mundo no quiere oír. Es decir, nuestro escudo y nuestra fe y nuestra defensa es el poder hablar justamente aquellas cosas que el mundo no quiere oír. Porque el mundo está muy tranquilo viviendo en sus modos, en sus formas, ¿verdad? Sin necesidad de querer cambiar, porque es la comodidad y es la golosina que el mismo enemigo le pone para poder seguir viviendo a su manera. Entonces, toda transformación que venga por la palabra va a traer una manifestación y una aprobación de parte del Espíritu Santo. Todo aquello que no sea manifiesto por la palabra, que es la verdad, amén, no va a traer una manifestación y aprobación del Espíritu Santo. Un consejo de un psicólogo te va a ayudar, pero no tiene una aprobación porque no hay palabra de Dios. Ahora, un consejo de un psicólogo que sea cristiano y que utiliza la sabiduría de Dios a través y utilizando la palabra, cambia las vidas. ¿Cuánto están entendiendo? Es decir, no estamos hablando, pero ¿qué pasa? La psicología sola no alcanza, pero el Espíritu Santo es el mayor de los psicólogos que hay. Y cuando hay palabra de verdad, amén, nosotros podemos hablar un montón de cosas, pero cuando soltamos palabra estamos hablando del reino. Y cuando el reino, amén, se manifiesta, por eso que Jesús dice que los judíos dicen, mis palabras no hayan cabida en ustedes. Claro, porque querían seguir caminando en sus costumbres religiosas. ¿Por qué me rechazáis? Porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Amén. Entonces ahí es cuando lo confrontaba. Yo quiero que entienda, nosotros
hemos recibido por la gracia de Dios, amén, una enseñanza que no proviene de la tierra. La enseñanza de la tierra nos puede ayudar para muchas cosas, pero para edificar el reino no. Para llevar adelante el ministerio no nos sirve. Es decir, para poder estar ejerciendo influencia con destino de cielo, solamente es por la palabra de Dios. Entonces, claro, cuando alguien está tomado, cuando alguien está dominado, como un Pedro, que estaba en un momento dominado por el temor, dominado por la inseguridad propia del ser humano, ¿verdad? Por su carne y su sangre. Es decir, hasta que no vino el Espíritu de Dios y la restauración que provocó Jesús en los días posteriores a la resurrección, no podía salir al frente. Entonces, era necesario que sean embestidos. Pero mire, usted dice acá, escuche, dice el Hechos versículo 2, capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y usted sabe que la palabra llegó, porque la definición de la palabra llegó viene del griego, y se dice que es sumpleró. ¿Sabe qué significa? Que es alcanzar el cumplimiento pleno. La obra del Señor Jesús, la obra que Jesús vino a hacer sobre la tierra, si no estaba la manifestación del Espíritu Santo de Dios, estaba incompleta. La palabra llegó en el griego, es el término sumpleró, sumplerú, sumplerú será. Significa, o sumpleró, significa alcanzar el cumplimiento pleno. Es decir, si no había una llegada del Espíritu Santo, ¿verdad?, la obra estaba incompleta. La obra no se había terminado. Y yo quiero que entienda, en aquellos tiempos fue sobre esos 120. Por eso es que le digo, hoy debemos darle la verdadera importancia en nuestras vidas y buscarle al Señor cuando veamos que la presencia del Espíritu Santo de Dios quiere ser robada de alguna manera. Jesús le dijo a sus discípulos: suban a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque los temores y las persecuciones para los discípulos que habían estado con Jesús seguían. Entonces, si ellos seguían en su hábitat, si ellos seguían en su modo de vida cotidiana, si ellos seguían en su ambiente, la atmósfera donde ellos se estaban moviendo, no había una preparación para que haya una manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. A veces queremos que se manifieste el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, pero no queremos cambiar los ambientes o las atmósferas que son perjudiciales para que la verdadera manifestación del Señor se haga. Por eso es que cuando tú le dedicas el tiempito ese, donde te pones ahí con el Señor, en el lugar donde tú escogiste, en el lugar donde tú sabes, donde a ti te agrada, ¿verdad?, ese momento es maravilloso. ¿Por qué? Porque tú te aislaste de todo. Tú te fuiste a tu aposento alto, por así decirlo. Te fuiste a tu lugar allá donde sabés que allí hay manifestación, donde sí sabés que no estás aislado de los problemas, estás aislado de las circunstancias, donde vos estás allí en comunión ahí y le permitís que esa comunión te pueda llenar. Por eso vino la llegada, pero ¿qué pasa? Llegó y se manifestó porque estaban unánimes en una obediencia que le había sido impartida a su nombre. Llegó significa entonces alcanzar el cumplimiento pleno. Y estaban reunidos para celebrar, como bien les dije recién, en la fiesta de las semanas, amén, que era justamente la de los frutos. Yo creo que el hecho de cómo estaban ellos preparados, unánimes, allí, apartados, le querían dar frutos a Dios. Le querían ofrecer. Recién decíamos en esta adoración: toma de mí todo para ti, Señor.
No quiero nada de mí, Señor, todo te lo doy para ti. Porque quiero más y más de ti. Amén. Era un despojarse. Yo creo que esos 120 que estaban allí estaban totalmente libres, como con una transparencia de espíritu, con una integridad, amén, que no solamente era en la unión de los que estaban allí, sino que era en la comunión del propósito. Porque usted puede estar en la comunión con el hermano y la hermana, pero no puede estar quizás en el propósito unido. Y aquí había una total unidad, amén, que yo creo que en esos 120 dice, no, es decir, me conviene estar con mi hermano que está aquí, estos 120, me conviene estar con esta hermana o con aquellos que están aquí, porque necesitamos ser investidos, es decir, se despreocuparon de un montón de cosas. Y a su nombre. En otras palabras, llevándolo al tiempo presente, entraron en una cuarentena. Yo que la cuarentena te meten allá, bueno, Cristo lo vivió de esa manera, más o menos, ¿no? Allá encerrado. Yo cuando me enteré que tenía el corona, dije, bueno, me puse a dormir en otra cama, ya tomé la decisión solo, me puse allí en otra habitación. Es decir, hasta que más o menos nos pasaron los tiempos, ¿verdad? Es decir, necesitaba. Los 120 dice que estaban unánimes ahí, estaban en esa fiesta, pero dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó, otra vez dice la palabra, llenó. Y ahora, hoy era llegó y ahora llenó. Digo conmigo, primero lo llega y después te llena. Porque estaban las condiciones dadas. Jesús, escuche bien, cuando Él fue a bautizarse, llega sobre Él en forma visible y se posa sobre Él el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que salió de allí, salió lleno del poder de Dios. Claro, Él no tenía que ser santificado, Él era santo. Es distinto, amén. Él no necesitaba ser santificado. Nosotros sí necesitamos ser santificados todos los días. Pero Él ya era santo. Entonces lo único que hizo el Espíritu Santo, tomar parte de lo que era de Él. Amén, lo cumplió. Pero dice que el Espíritu mismo, ese Espíritu lo lleva al monte de la tentación, donde fue la cuarentena de Jesús. Jesús estuvo allí en una aislación, estuvo en una comunión con el Padre. Usted fíjese, aún el propio Jesús en carne, el Espíritu de Dios lo lleva para hacer al hombre más poderoso que hubo sobre la tierra, con milagros, prodigios y maravillas, para poder estar haciendo en Él la obra mayor que se hizo sobre la tierra. El Espíritu de Dios y el Padre, porque el Espíritu no obedecía a sí mismo, sino que estaban de acuerdo, seguramente se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a agarrar a Jesús ahí, lo llevamos allá al monte de la tentación. 40 días estuvo en aquel lugar, pero cuando descendió, dice que ya no estaba lleno solamente, estaba en el poder. Descendió lleno del poder de Dios. El apartarse, el estar ahí en la búsqueda, el estar en el hecho de poder estar introduciéndome y navegando en su río, navegando en su mar, navegando en su vasta palabra, ¿verdad? Nos hace que el poder de Dios empiece a manifestarse sobre nuestras vidas. Por eso, es decir que muchas veces, por eso digo, cuando tenemos un mensaje, al mundo le duele que le quieran sacar las cosas. Yo a veces escucho esto, mire, escuché una persona que en estos días atrás estuvo pero muy grave, una artista, ¿verdad? Y esta artista estuvo muy grave, tuvo consecuencias tremendas, también a nivel familiar. Y el otro día le estaban haciendo una entrevista. Y dice, estamos esperando que se vaya todo esto para poder tener la vida que teníamos antes. Claro, vos le hablas al mundo de estas cosas. Y el mundo que no tiene revelación piensa que lo anterior es lo adecuado.
Dios no se equivoca en modificar las formas de que quiere trabajar con la sociedad, si la sociedad camina como corresponde, o si el hombre de Dios camina como corresponde, pero como la sociedad estaba corrompida, necesita estas cosas para poder reubicar. Algunos serán reubicados, otros seguirán pensando eso, que se vaya para vivir como estábamos antes. Y yo digo, Señor, esta mujer no se dio cuenta que estuvo al borde de la muerte. Esta mujer no se dio cuenta de que su hijo había estado mal y que tenía un cárcel y el Señor lo salvó. Claro, lo hizo, vaya a saber quién, ¿no? La adjudicarán a la Virgen de Guadalupe, vaya a saber. Sí, porque en estos días está así, al San Expedito, ¿verdad? Que el único que nos da vida es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto están entendiendo? No hay Dios. No hay otro Dios, amén. No hay otro nombre dado a los hombres que no sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y ese es el que vale, ese es el que nos dio vida. Anda a transmitirle a los devotos del Gauchito Gil, anda a transmitirle a los devotos de la Virgen de Lourdes. El entendimiento está cegado. Esa gente, el Señor necesitó apartarla. Necesitó sacarla de su comodidad o de sus ámbitos. El mayor y el escogido, que era Pedro, en un momento, mire usted, para que usted diga, no, a nadie nos va a tocar, no. El mayor y el escogido para poder plantar la iglesia había sido Pedro y se había contaminado. Sobre ti edificaré mi iglesia, le dijo el Señor, pero le dijo, mira que me vas a negar. Se había contaminado porque se sentó a la ronda donde estaban los demás, no donde estaban los discípulos. Vio un fueguito y en ese fueguito se sentó, ni le interesó quién estaba acá, que esto, que el otro, no. Y cuando le empezaron a preguntar empezó a fallar. Por eso que muchas veces, amén, tenemos que entender que esa necesidad de eso es apartarse. Dice que acá una ráfaga de viento, dice impetuoso, dice, llenó la casa donde estaban todos sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos, digo mío, todos fueron llenos del Espíritu Santo, dígalo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. ¡Aleluya! Dice que lo estaban escuchando y dice, hoy está hablando en mi lengua. ¿Pero quién les enseñó si no había ningún profesor acá? El profesor era del Espíritu Santo, el que te enseña todas las cosas. El que te enseña los secretos, el que te enseña los misterios, el que te enseña cómo llegar a eso. Esa gente empezó a escuchar en sus lenguas y dijo, wow, están hablando de las maravillas de Dios, están hablando del Cristo resucitado, están hablando de que hay otro mensaje, y yo lo estoy escuchando en mi idioma, amén. Antes no lo entendía, pero ahora lo estoy entendiendo, y ese es el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha nutrido a nosotros como iglesia, para que otros puedan entender lo que naturalmente no pueden entender. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que venga en nuestra mente, nuestro corazón, que si es necesario que nos aparte para alguien, que lo haga. Que lo haga. Yo siempre digo gracias a Dios y por misericordia de Dios. Porque conociendo mi espíritu, que me gusta estar activo en esto y lo otro, ya me cuesta muchas veces dentro del Evangelio. Mire si yo todavía seguía trabajando en lo material. Yo no podía, por eso Dios me saca. Dios me saca de lo material, porque si no yo iba a seguir ahí invirtiendo mi vida y mi esto, lo otro. Él en su sabiduría lo hizo. ¿Cuánto están entendiendo? Porque conozco mi espíritu, ¿verdad? Hoy lo conozco, ¿verdad? Pero en aquel tiempo para mí era normal eso. Gloria a Dios, amén. Así me lleva en una cuarentena perpetua hasta el día de su venida. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Y no me arrepiento. Digo mío, no me arrepiento en el nombre de Jesús. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Estaban allí unánimes, unidos, esperando algo que no sabían qué era, pero sabían que era bueno. Porque toda promesa de parte de Dios es buena. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y ahí se cumple lo que dijo Dios en Joel, ¿verdad? El versículo 5 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos y comenzaron a hacer lo que no podían hacer antes humanamente. Antes no podían hacerlo humanamente eso. Y hablaban los judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir esto, el estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno
los oía hablar en su propia lengua y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son aquellos galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas en la que hemos nacido? ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y te voy a decir algo. Hoy capaz que por ahí es muy bueno y es maravilloso poder estar hablando en lenguas. Pero ¿sabe cuál es la lengua que a veces nosotros hablamos sin hablar en lenguas que son celestiales? Es cuando Dios te descubre el corazón de alguien y vos le empezás a hablar a esa persona y esa persona se empieza a sentir identificada en su interior y esa persona empieza a decir, wow, lo que me estás diciendo a mí me pasa. Porque el Señor sabe hacerse entender. Yo presencié hace unos días, amén, una charla, y en esa charla el Espíritu de Dios estaba utilizando a su siervo y estaba haciendo una radiografía de la persona. Y yo decía, ¿de dónde surge eso? Del entendimiento que el Espíritu Santo que está en ti, a veces de esa manera está justamente removiendo. Esto estaban entendiendo y hablaban de las maravillas, claro, en su lengua. Yo si tengo que hablarle a alguno que habla en castellano, voy a hablar en mi lengua, ¿verdad? Y me va a entender en mi lengua. Pero tengo que hablarle a su espíritu. Y esta gente estaba entendiendo las cosas de la maravilla. Hay veces que Dios nos va a utilizar por el Espíritu Santo de Dios, hablando la lengua natural nuestra, a la gente para que entienda las razones por las cuales se encuentran de tal manera. Las razones por las cuales, amén, no les salen las cosas bien. Las razones por las cuales, amén, siguen navegando contra la corriente y nunca pueden llegar a buen puerto. Las razones por las cuales, amén, muchas veces, ¿verdad? Es decir, están allí anhelando y nada alcanzamos, como dice la palabra. Aquí dice que escuchaban, están hablando en mis lenguas. Pero si estos son galileos. No, pero si este es el hermanito, no es el hijo del carpintero aquel, ¿se acuerda? ¿Qué me va a dar el hijo del carpintero? ¿Qué me podrá decir el hijo del carpintero si no sabe nada solamente de carpintero? Pero dice que a los 12 años se centró entre todos los que sabían muchas cosas y dice que él le contestaba, le hablaba. ¿De dónde salió eso? Por eso te estoy diciendo, amén, solamente el Espíritu vino sobre él, pero él era santo. Él ya venía con una sabiduría innata del cielo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Dile que está a tu lado, amén. Y nosotros tenemos que ser transformados así. El Espíritu Santo de Dios vino para transformarnos, para sacar lo que es producto de nuestra corruptibilidad y hacernos incorruptibles. Hay cosas que te corrompen. Hay cosas que te anulan lo que Dios quiere hacer. No podemos hacerlo contra eso. No se puede sacar de una fuente agua dulce y agua salada. Es su nombre. Y debemos definirnos. Claro, allí ellos fueron tan obedientes, porque claro, ya Jesús le había dado muestra. ¿A cuánto Dios le dio muestra acá de su poder sobre la vida? La gran mayoría que estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hicieron ellos. Señor, se apartaron. Fueron a la búsqueda. Insistieron. Se preocuparon por estar en el lugar y en la condición como Dios quería que estemos. No, hoy estoy aquí, mañana estoy de la otra manera. Hoy estoy más cerca, mañana estoy más lejos. No. Ellos estuvieron durante 10 días allí en ese lugar, esperando. Y ya va a venir. Ya va a venir. Ya va a venir. Aleluya. Ya va a venir. Ya va a llegar. Ya Dios se va a manifestar. Ya lo voy a alcanzar. Ya estoy más cerca. Aleluya. Yo quiero que entiendas, cada día que tú te rindas a ti mismo, amén, delante de la presencia de Dios, cada día estás más cerca. En el nombre de Jesús,
Por más que te digan, no, te volviste loco, ¿qué estás haciendo? Seguí vos con tu locura. No, no, no. Cada día que usted se decide rendirse a la presencia de Dios, cada día usted y yo estamos más cerca en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Separado de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Imagínese, ¿qué podremos hacer? El día de Pentecostés fue eso, una decisión necesaria. En ese día, luego de recibir el bautismo, los discípulos comenzaron milagrosamente a hablar en otros idiomas. Pero en ese momento se manifestó un milagro, y claro, en aquel tiempo era necesario salir a las naciones. Se produjo una dispersión de la iglesia, ¿cuántos recuerdan? Y a veces podemos decir, wow, ahí sí que Pablo sin darse cuenta estaba trabajando para Dios. Porque Pablo fue el que los perseguía y los arrancaba de las casas y los llevaba afuera. Entonces, ¿qué pasó? Se produjo una dispersión de todos los creyentes, pero luego de que el Espíritu Santo de Dios estaba, mire el orden del Señor. El orden del Señor primero le dio el Espíritu Santo, predicó, Pablo junto con todo lo demás, las arrancaba, los quitaban de la casa. Se produce una dispersión, escuche bien, se produce una dispersión en los distintos pueblos cercanos por allí, ¿verdad? Y ahí empezaron a predicar en otros lugares a causa de la obra de Pablo, de poder perseguirlos. Escuche bien, y esto para los apóstoles, ¿verdad? Mire, la Biblia dice que los únicos que permanecieron, escuche bien, los únicos que permanecieron en Jerusalén fueron los apóstoles. O sea que fíjese, nosotros tenemos que entender, el apostolado es un gobierno territorial. El apostolado es un gobierno territorial. Por eso, a ver, que luchen, que batallen, pidámosle a Dios para que en el nombre de Jesús, amén, nuestro gobierno territorial como apóstoles y como casa apostólica no lo perdamos en el nombre de Jesús. Que otros lo quieran perder, hermano, oremos por ello, pero nosotros debemos defender el lugar territorial que Dios nos ha dado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Todos fueron dispersados, pero los apóstoles permanecieron. Y ahí fue cuando fueron a predicar a Samaria. Allá fueron a predicar a Samaria. Hasta el momento solamente había entrado Cristo cuando se encontró con la samaritana. La primera incursión que hubo en el Nuevo Testamento, en el hecho del libro de Hechos de los Apóstoles, que no haya sido Jesús, fue a través de cuando los discípulos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? ¿Usted quiere llegar a donde no puede llegar? Porque ahí quieres entrar donde no puedes entrar, quiere que se abran las puertas donde no se abren las puertas. En el nombre de Jesús, amén, el Espíritu Santo nos da poder para eso. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Dale fuertes palmas al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Mire, Pablo decía en los Romanos 8, 26, 27, decía así: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda. Claro. ¿Cómo vas a hacer la obra si no tenemos la ayuda del Espíritu? Romanos decía 8, 26, 27, dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nuestros límites. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. Y a veces te encontrás ahí orando, ¿verdad? Y sale una lengua, sale una expresión, y dale libertad. Deja que el Espíritu se muestre. Deja que el Espíritu te tome en el nombre de Jesús. A veces tenemos que dejar de ser lo que, entre comillas, es correcto. Porque si el Espíritu quiere que hable Él, ¿cuánto es en gloria a Dios? Una vez tenía un testimonio de un shofarista brasilero de nombre Mauro, y ese hombre tuvo un viaje a Rusia, y allá Rusia en aquel tiempo era imposible hacer alguna manifestación cristiana, ¿verdad? Estaba el régimen a full. Y dice que estando en la Plaza Roja, el Espíritu le manda al shofarista, claro, él tenía su instrumento,
No iba a predicar, pero Dios quería predicar. y hace sonar el shofar. Y sonó el estruendo del shofar. Y él lo hizo sin saber qué pasaba. Y fluye. Al ratito viene una persona a hablarle. Y para sorpresa de él, dice, José Luis dice, no te imaginas, se me cayeron las lágrimas después. Yo sin saber hice sonar el instrumento de Dios. Eran sus lenguas porque no podían hablar en otra lengua porque le iban a entender que estaban hablando de Cristo, y sonó el shofar. Y este hombre que me vino a hablar dice, yo no sé qué pasó, dice, pero yo era sordo y no tenía posibilidad de escuchar, pero ahora escucho después de que sonó el shofar. Aleluya. Estas son las multiformes formas como el Señor puede obrar. A veces se ven una expresión que vos decís, no, parece desubicada, es incorrecta. Si es del Espíritu, hermano, te aseguro que va a producir el fruto. ¿Cuántos lo creen? Dicen gloria a Dios. Si es del Espíritu, va a ser la obra. Imagínese un Pedro recibiendo de parte de Jesús, le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Los que lo estaban viendo dicen, no, pero si hace un ratito le dijiste que lo ponías en alto porque había tenido una revelación del Espíritu Santo que no se le había revelado ni carne ni sangre. ¿Cómo puede ser que ahora le está diciendo, apártate de mí, Satanás? Se volvió loco Jesús. No. Le era tropiezo. Le era tropiezo. El mundo quiere caminar por caminos correctos. No estoy diciendo que tenemos que hacer lo incorrecto, estoy diciendo que tenemos que hacer lo que es perfecto, que es la voluntad del Señor. Anda delante de mí, sé perfecto, le dijo Dios a Abraham. Porque esa perfección va a traer la manifestación de parte de Dios. A veces lo vas a querer hacer quizás ahí como estábamos acostumbrados, con las multitudes, con la plenitud de un grupo de gente, ¿verdad? Y capaz que te va a utilizar como ese sofarista allí, haciendo sonar el sofar en un lugar prohibido, pero con un milagro de parte de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Con que haga su milagro, con que alguien pueda convertirse, con que alguien pueda escuchar las lenguas del Espíritu hablándole a través tuyo, dale gloria al Señor. ¡Aleluya! Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Vigilias, día viernes. De 21 a 24 horas desde los hogares. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vigilias, día viernes. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo, 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos
en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de. Todos los martes y jueves, mayo, junio y julio. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Despierto a lo que viene en cada día, despierto con mis ojos bien abiertos, yo sueño con sorpresas en mi vida y siento que tu voz lleva canción a mi ser. Yo vivo en la esperanza de que vienes a verme, sabiendo que la vida no duerme. El tiempo pasa pero sé que no acaba. Junto contigo yo me siento feliz. Yo sueño con despertar la mañana y decirle cuánto me amas para que el sol me ilumine más. Yo canto con el cantar de los ángeles que gritan tu nombre y así. Muy pero muy buenos días. Que Dios bendiga a toda la audiencia de Cadena Vida en esta mañana, que la paz de Dios con ustedes. Bueno, quien saluda al apóstol José Luis Caroli. Bueno, qué lindo poder estar comenzando esta mañana en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y bueno, compartiendo como siempre junto contigo en el nombre de Jesús este tiempo especial, ¿verdad? Este tiempo de búsqueda, de amor, este tiempo de permanencia en la presencia del Señor, ¿verdad? Y que Dios limpie hoy nuestra vida nuevamente, que pueda poner su Santo Espíritu a plenitud en nuestras vidas, ¿verdad? Más allá de todas las circunstancias que nos haya tocado vivir, el Señor sigue siendo fiel, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos, gracias a Dios, compartiendo la vivencia de lo que estuvo aconteciendo el domingo pasado, la verdad, con mucho gozo, con mucha alegría. Hemos podido disfrutar una mañana, estaba lluvioso, ¿verdad? Pero la verdad que también había lluvia de bendición en el interior de nuestra casa, ahí donde pudimos disfrutar. Bendecimos a la gente que nos escucha de lejos, a aquellos que están ahí prendidos por diversos medios, ahí ya por las aplicaciones de la radio, por internet, ¿verdad? Gente que nos escucha desde el interior, les bendecimos, ahí ya están mandando sus mensajes, sus saludos, su afectuoso cariño cada día, como quien nos está diciendo nuestra hermana Esther, buenos días, te deseo el más bello día, el más bello despertar, que Dios te bendiga, los que se están levantando, a cuidarse, a abrigarse, que está frío, vamos a cuidarnos entre todos. Ahí ayer hablaba con una hermana y le digo, sí, qué importante poder tener nosotros también y hacer nuestra parte, poder cuidarnos también nosotros para que todo pueda estar bien, ¿verdad? Así que bueno, es una mañana de victoria, una mañana de bendición, donde Dios quiere tratar contigo, donde Dios quiere bendecirte. Nosotros, como bien te decía, agradecidos porque podemos estar siguiendo alabando a nuestro Señor Jesucristo y qué bueno que hay mucha gente que sigue ese mismo espíritu. ¿Ves? Vamos con esa música que está muy buena, que es movidita en esta mañana y seguimos con esto que es Cadena Vida. Amén,
amén, claro que sí, así debemos continuar en el nombre de Jesús, amén, alabando, glorificando el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allá la palabra del Señor nos dice verdaderamente en Ezequiel 37, acuérdese, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos secos, amén, mejor dicho, un valle estaba lleno de huesos, y me dijo, profetiza, hijo de hombre, esos huesos vivirán. Dile a esos huesos, amén, que cobren vida. Dile palabra de Jehová, Y lo más lindo que Dios le decía que le diga palabra de Jehová, ¿verdad? Y volvemos a insistir en un tema maravilloso, que es el poder utilizar la palabra de Dios, ¿verdad? Utilizar la palabra de Dios para poder estar revirtiendo cualquier circunstancia. Yo te animo en este tiempo que cuando las cosas no estén como corresponde, pongas palabra de Dios, declares palabra de Dios, manifiestes palabra de Dios, revierta las obras del enemigo, los pensamientos malos, reprenda las palabras que muchas veces, en lugar de poder estar llevándote al estadio de Dios, te quieren poner allí con espíritus de enfermedades, con espíritus de tristezas, con espíritu de angustia, con espíritu de soledad, ¿verdad? Empieza a declararte a ti mismo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Habla palabra de Dios, no estoy solo, no estoy enfermo, no me encuentro ahí desamparado. Y yo digo, qué tremendo lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que él se encontraba atribulado, sí, pero no estaba mal. Él se encontraba ya preso, se encontraba prisionero, pero él no se encontraba mal. Se encontraba en tristeza, en amargura, bueno, todos los adjetivos que vos te puedas imaginar, porque la expresión no es esa puntualmente, pero él estaba diciendo atribulado, desamparado, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero ahí estaba justamente en ese momento Pablo diciendo, por más que esté en esta circunstancia, yo estoy viviendo otra circunstancia, y qué bueno que vos puedas levantarte en este día y poder estar teniendo ese espíritu de poder decir, ¿verdad?, en el nombre de para la cosa de Dios, amén. Dios va a estar haciendo cosas maravillosas, Dios se va a estar glorificando, el poder del Espíritu Santo de Dios, amén, se va a estar manifestando con poder, amén. Así que creamos con todo nuestro corazón, confiemos en nuestro Dios, ¿verdad? Y ponerle palabra de Dios, amén. Mira que cuando el profeta recibe esa orden con respecto al valle de huesos secos, la orden era puntual: háblales palabra de Jehová. Es decir, no vengas a hablarles tus palabras, no vengas a decirles tú lo que te gustaría que acontezcan con los huesos, no le digas a esos huesos que se acomoden huesos con su hueso, porque lo que menos iba a estar en el pensamiento del profeta era poder expresar eso, pero sí estaba en las palabras de Dios, ¿verdad? Y fíjese, huesos secos, a ti te digo, nada más, repitió, habló, lo que muy sencillo, ni le tuvo que dar una orden, pero la palabra de Dios es tan poderosa que contenía la orden puntual. Es decir, cuando usted imagínese, y te voy a dar otro ejemplo para que veas que yo recién decía en la prédica, y hablábamos justamente de que Dios, cuando nosotros soltamos las palabras de Él, lo que va a provocar es la respuesta de lo que Dios quiere que acontezca, ¿verdad? Y recién estábamos hablando y estábamos escuchando de, por ejemplo, cuando sonó ese shofar, es decir, no tenía nada que ver con un grito y ni una oración de sanidad, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero la cuestión es justamente que en ese preciso momento, Dios se está glorificando de tal manera que ahí estaba la presencia de Dios. Mire, cuando Jesús le da una orden a Lázaro, no le estaba diciendo que resucite, no le estaba diciendo que vuelva a la vida,
le estaba diciendo a Lázaro, sal fuera, y eso incluía, ese sal fuera, incluía la vida, incluía el hecho de que Lázaro iba a resucitar, incluía de que ese cuerpo que estaba decompuesto después de 4 días, que ya tenía olor, ¿verdad? Ese cuerpo salga de ese lugar sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Es decir, detrás de la palabra de Dios hay muchas cosas que pueden estar aconteciendo. Por eso, acostúmbrate a hablar palabra de Dios, acostúmbrate a manifestar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al decir la palabra de Dios, tú estás poniendo en orden muchas cosas, ¿verdad? Estás poniendo en orden todas las cosas. Al poner la palabra de Dios en tu boca, ¿verdad? La palabra de Dios es poderosa y es enviada para lo que sea enviada. Y de esa manera, en el nombre de Jesús, ahí Dios se estará glorificando, Dios se estará manifestando y todas las cosas van a salir bien. Por eso nos gozamos en el Señor y sé que en tu boca hoy hay palabra de Dios. No sé qué es lo que tienes que acomodar, no sé qué es lo que tienes que hacer, no sé lo que estás viviendo, pero te quiero decir que si te estoy hablando esto es porque hay palabra de Dios en tu boca para cambiar la realidad que vos estás viviendo. Es decir, provoca en el nombre de Jesús también tu avivamiento, provoca tu resurrección, provoca que esos huesos secos se puedan estar manifestando de tal manera de que se produzca en ti y dentro de ti se van a estar produciendo algo maravilloso que es ver la gloria de Dios. Así que a los que me están mandando mensajitos con muy buenas intenciones, soltemos palabras sobre Uruguay, soltemos palabras sobre esta nación, soltemos palabras sobre nuestros gobernantes, de bendición, de sanidad, de cuidado, de protección, de guía del Espíritu Santo. Soltemos palabras en nuestro barrio para que la delincuencia no esté avanzando, para que el hambre no esté ganando en estos tiempos de frío en las calles, para que en el nombre de Jesús también los recursos del reino, ya no son los recursos de una nación, son los recursos del reino de Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas para poder bendecir, suplir, sanar, libertar, restaurar, proteger, hacer cosas maravillosas. Yo estoy maravillado con esto, que es que el profeta, Dios le dijo al profeta, dile palabra mía, palabra de Dios, no hables tus palabras, profeta, no hables lo que a vos te parezca, no hables la forma que vos tenés las intenciones en tu corazón, dile palabra. Jesús, cuando tuvo que combatir al propio enemigo, que era el adversario en aquel momento, le habló y le dijo palabra de Dios. Está escrito, Satanás, y no se movió de ahí, no tuvo que aclarar más nada. Dice que al final de 3 veces que lo vino a tentar, el enemigo lo tuvo que dejar, y eso es lo que hoy te quiero impartir en esta mañana. Yo sé que capaz que hay cosas que son muy, muy fuertes en contra de los sueños que vos podés tener, a veces en contra de los anhelos que vos quisiste tener en tu vida para poder llevar adelante quizás una familia, para poder llevar adelante un hogar, un proyecto, un plan personal, ¿verdad? Que quizás con mucha o muy buena intención tú lo comenzaste y no lo pudiste acabar, pero te digo en esta mañana, no está muerto, en el nombre de Jesús, amén. Dale vida a ese plan, dale vida a ese proyecto, prepárate para poder estar declarando y viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Maravíllate con la palabra. El profeta recibió esa orden y en esa orden le dijo, háblale y dile palabra, Yo le estoy diciendo hoy a mis hermanos que me están enviando mensajes, a los que me están escuchando, le recibo con mucho cariño. Ahí está nuevamente Esther, nuevamente Estela, allí también está mandando bendiciones nuestra hermana María, le bendigo en el nombre de Jesús, pero tomemos autoridad. Nuestra hermana Nancy también está allí mandando sus saluditos junto a Ronald, su esposo. Ahí está Berta también enviando sus saluditos. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno poder estar recibiendo en el nombre de Jesucristo de Señor. La gloria es para Él, la alabanza es para Él. No permitas que el enemigo pueda estar haciendo mechas ni daño sobre tu vida, sino provoca tu propio milagro y créelo al Señor. Amén. Hay palabra de Dios para cambiar tu hogar, tu matrimonio, tu marido, tus
hijos, es decir, dile las cosas se van a poner en orden, las cosas, es decir, háblale en el nombre de Jesús a las cosas, amén. Acuérdate que todo, absolutamente todo lo que no era, fue hecho por medio de la palabra. Y tú tienes palabra de Dios para cambiar cualquier realidad. Así que con este énfasis y con esta expresión te quiero bendecir en esta mañana, porque hay algo que Dios quiere cambiar, y cuando Dios quiere cambiar, las cosas se ponen para bien. Ahí está Rubencito también, amén, te mando un cariño muy, pero muy grande. Ahí se está conectando también, ¿verdad? Mandando su mensaje, escuchándonos como siempre. Hay palabra de Dios, Rubén, para este día. Hay palabra de Dios para cada uno de los que nos están escuchando, para que las cosas salgan bien y el Dios Todopoderoso se pueda estar glorificando. Por eso, háblale, dile a los huesos secos que esos huesos van a estar viviendo. Dile y háblale palabra de Jehová. Vamos a estar haciendo la oración en el nombre de Jesús. Así es. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, a ti, mi Cristo, te alabo, te exalto, te glorifico, Padre. Señor amado, en este momento nos estamos uniendo a un propósito celestial. Y estoy impartiendo, Padre Santo, para que muchas gentes que están del otro lado del receptor puedan estar tomando la autoridad espiritual para soltar palabra tuya, palabra que cambien, palabra que transformen, palabra que traigan vida, palabra que traigan restauraciones, palabra que traigan protecciones, que traigan sanidades, Señor. Yo lo estoy declarando en el poderoso nombre de Jesús, y así acontecerá, Padre. Dile a esos huesos secos que esos huesos vivirán. Palabra de Dios, suelta palabra de Dios en tu hogar, en tu casa, en tu familia, porque viene un tiempo de respaldo sobrenatural de Dios para tu vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo declaro economías bendecidas, declaro, Padre Santo, sueños y proyectos bendecidos bajo la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, hoy, mañana y siempre. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Te declaro la bendición sobre tu vida, declaro el favor de Dios sobre tu vida, y seguramente vas a dar testimonio de que hay palabra de Dios en tu boca que cambian las realidades. Yo me despido, mañana Dios mediante a las 8 estamos entrando nuevamente por este medio, y como siempre estaremos mañana a partir de las 8 de la mañana también orando en el Templo Central a las 15 horas y a las 18 horas. Que la paz del Señor sea contigo. Chau, nos vemos. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.